Buenos días, hermanos, iglesia. Hebreos 11:33, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por tu palabra. Concédeme, Señor, por favor, ser fiel, Señor. Guía hoy, Señor, esta palabra, que sea tu Espíritu que la guíe, Señor. Quita de nuestros corazones y de nuestras mentes todo lo que esté estorbando para que esta palabra llegue fielmente. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, hermanos, hoy vamos con el sermón número 27. Por fe alcanzaron promesas. Sermón número 27 de la serie de la fe. Por fe alcanzaron promesas. Hermanos, hoy continuamos con esas categorías de actos de fe. Ya vimos los que por fe conquistaron reinos y los que por fe hicieron justicia. Hoy vamos a ver los que por fe alcanzaron promesas. La palabra también en algunas traducciones dice obtuvieron promesas o obtuvieron lo que había sido prometido. Obtuvieron promesas o obtuvieron lo que había sido prometido. Hermanos, mire, habla en plural. Nos recuerda que no fue solo una promesa, fueron numerosas promesas. Dice, alcanzaron promesas. Promesas que Dios le había hecho a su pueblo, a Israel en el Antiguo Testamento, y también a la iglesia en el Nuevo Testamento. Inclusive algunas eran para los dos. Se cumplían en Israel y otras se cumplían en la iglesia en el Nuevo Testamento. ¿Qué tipo de promesas, hermanos? Bueno, tenemos como por ejemplo la tierra de Canaán, que iban a conquistar la tierra prometida, las victorias sobre sus enemigos, la venida del Mesías, que hay muchas promesas, se le hicieron allá desde el Antiguo, una gran descendencia que se extendería a través de la descendencia de Abraham, pero también la vida y la felicidad eterna, hermanos, o sea, la salvación y la gloria eterna. Hermanos, ellos creyeron en estas promesas. Creyeron en ellas y esperaron que se cumplieran. Ahora, no todas las vieron, no todas vieron el cumplimiento. Aquí se alcanzaron promesas, no todas las alcanzaron físicamente, ¿no es cierto? Pero sin embargo, disfrutaron de cosas prometidas de antemano. Su fe les hizo comprender las cosas futuras y que todavía no podían ver, hermanos, invisibles para ellos. Todas las promesas de Dios, hermanos, se obtienen, son seguras y se cumplen, y es obra y tarea de la fe recibirlas y disfrutarlas. Entonces, hermanos, dice Matthew Henry que es la fe la que nos da interés en las promesas. Es por la fe que tenemos el consuelo de las promesas, y es por la fe que estamos dispuestos a esperar las promesas y a su debido tiempo recibirlas. Entonces, cuando ellos dicen alcanzaron promesas, hermanos, muchas sí las alcanzaron, pero otras simplemente las alcanzaron, pero no con los ojos físicos, sino con los ojos de la fe. Porque murieron esperando que iban a recibir lo prometido. Hoy vamos a ver, hermanos, 3 capítulos. En el primer capítulo vamos a ver alcanzaron promesas. Alcanzaron promesas. En el segundo capítulo, la iglesia alcanzó promesas, la del Nuevo Testamento, a partir del Nuevo Testamento. Y en el tercer capítulo, nosotros alcanzando promesas. Nosotros alcanzando promesas. Entonces, hermanos, vamos al primer capítulo. Alcanzaron promesas. Por fe alcanzaron promesas. Entonces, hermanos, miremos algunas de esas promesas que ellos alcanzaron. Mire, una de ellas. Dios prometió un hijo a Abraham y Sara. Génesis 18:10. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Entonces, fue una promesa, Génesis 18, hermanos, Génesis 18. Y Abraham, después de esperar a ese hijo de la promesa, vio el cumplimiento de la promesa y recibió a Isaac. Génesis 21:2 dice, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Entonces, hermanos, alcanzó la promesa Abraham. La esperó, se la prometió Dios, la esperó y la alcanzó.
Dios cumplió esa promesa. Romanos 9:9 dice, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Eso Dios lo había dicho. Y finalmente, como yo les estoy diciendo, Abraham alcanzó esa promesa. Lo dice Hebreos 6 del 13 al 15. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Entonces, alcanzaron promesas. Abraham alcanzó esa promesa. Literal, la de tener un hijo, a Isaac. La alcanzó. Dios también le había prometido a Abraham en Génesis 12:7 que a su descendencia le daría la tierra de Canaán. Una cosa es que a usted le prometan el hijo, otra cosa es que le digan qué va a pasar con el hijo de la promesa, ¿no es cierto? Y le prometió que a través de ese hijo, con la descendencia que vendría después, le daría la tierra prometida, la tierra de Canaán. Dice Génesis 12:7, y apareció Jehová a Abraham, todavía Abraham, no Abraham, sino Abraham, y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido, quien le había aparecido, quien le había aparecido. Hermanos, se lo confirmó después de separarse de Lot. En el siguiente capítulo, en Génesis 13, 14 al 15, dice, le dice el Señor a Abraham, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Entonces, aquí hay una promesa literal de la tierra prometida. Esto es literal. Aquí está hablando de una promesa que le estaba dando a los israelitas étnicos de tener esa tierra, y dice que para siempre. Para siempre. Recuerden el conflicto que hay hoy en día, ¿no es cierto? Ese conflicto por derecho bíblico lo tienen los israelitas. No le guste a los que no le guste en este mundo, ¿no es cierto? Eso es problema de ellos. Ellos se van a enfrentar con Dios finalmente. Aquí dice, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Aquí está hablando literal, porque eso se cumplió después literalmente, ¿no es cierto? Y le da el marco limítrofe, ¿no? Le da los límites geográficos. Dios claramente se lo dio. Paralelo a esa promesa, entonces le dice que toda la tierra se la dará, ¿no es cierto? Después de separarse de Lot. Paralelo a eso, concordante con eso, le prometió a Abraham que su descendencia poseería las puertas de sus enemigos. Es casi lo mismo, pero pues para entrar a poseer la tierra tiene que conquistar, ¿no es cierto? Conquistar los reinos. Tiene que romper las puertas de sus enemigos, es decir, derribarlos y sacarlos. Génesis 22, 16 al 17 dice, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Dice, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos, de sus enemigos. Tu descendencia la poseerá. Entonces, hermanos, miren, Dios prometió introducirlos en la tierra prometida. En Éxodo 6:8 dice, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. Esa es la herencia que ellos tienen, hermanos. Que hoy estén ellos allá, hermanos, escuche bien, yo sé que usted lo sabe, pero tenemos que entender, seguir entendiendo este tipo de cosas. Que ellos estén hoy allá es muestra de que la palabra de Dios es infalible, hermanos, y se cumple, ¿no es cierto? Cuando los cristianos, porque hay cristianos, y yo no estoy diciendo que por eso no sean hermanos, porque tienen otra connotación teológica, otra connotación, ¿cómo se dice eso? Escatológica, hermanos, pues ellos ven las cosas diferentes. Pero a nuestro modo de ver, hermanos, están equivocados. No es que no sean cristianos por eso, por favor, hermanos. Los hay, muchos de nosotros los seguimos a ellos, vemos sus prédicas. Pero, hermano, están equivocados en esto, hermanos. Porque, hermano, cuando usted no, de acuerdo en este tema, eso es como con muchas otras cosas, de acuerdo a como usted vea ciertas cosas,
usted mira las cosas en el mundo. Entonces acá, si usted lo ve de la manera que nosotros lo vemos, pues usted va a entender que allá están pasando unas cosas que son cumplimientos proféticos y que va a seguir habiendo guerra allá. Y que eso es un cumplimiento profético para la venida del Mesías y que antes de la venida de Cristo haya una conversión masiva de esos judíos. Pero cuando usted no lo ve de esa manera, sino usted lo ve como una teología del reemplazo, que ya ellos fueron desechados para siempre, pues hermanos, usted va a ver allá las cosas y usted va a mirar otro tipo de cosas, se va a poner del otro lado, va a apoyar, a mi modo de ver, lo que no debe apoyar, ¿no es cierto? Entonces creo que de acuerdo eso pasa con muchas otras autoridades, de acuerdo a como usted vea las cosas o entienda las cosas, así cualquier cosa que pasa en el mundo, usted la va a pasar por ese filtro. Yo les decía eso. Si usted cree, perdónenme, pero lo tengo que decir, si usted cree que Roma va a caer en un solo día, y otros creemos que Roma va a caer progresivamente, usted ve las cosas diferente, usted las ve más positivamente, como la verían los puritanos, atacando, denunciando. Pero si usted no las ve así, usted ve todo un caos completo. ¿Sí me entiende, hermanos? Pero bueno, somos libres de pensar lo que nosotros consideremos pensar, pero pues a mi modo de ver eso es así, o a nuestro modo de ver. Hermanos, Josué 21 del 43 al 45. Dios cumplió la promesa bajo el liderazgo de Josué. Dios cumplió la promesa bajo el liderazgo de Josué al entrar y poseer la tierra prometida. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres. Y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió, hermanos. Se cumple que entren a la tierra prometida. Estamos en tiempos de Josué. Ya habían entrado a poseer la tierra prometida. Faltaba todavía conquistar más cosas. Recuerden que David termina de conquistar más territorios alrededor. Pero ya está diciendo Josué, mire, todo esto se cumplió. Mire, hermano, Josué antes de morir dijo a los ancianos, príncipes, jueces y oficiales de Israel que ninguna promesa hecha por Dios había fallado. Josué 23:14 dice, he aquí, mira, antes de morir Josué, que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Dios, hermano, le había prometido todo esto a Abraham, que de él saldría una gran descendencia, que se cumple de manera física, hermanos, obvio, física, porque se multiplicaron Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus, y de ahí se multiplican después en Egipto, y ya sabemos, el desierto, todo esto se cumple de esa manera. Pero también se cumple espiritualmente, ¿no es cierto? En la iglesia, de toda tribu, de toda lengua y de toda nación. Pero hermanos, Abraham no la pudo ver con sus ojos físicos. Él no pudo ver esa promesa. Él simplemente lo vio hacia el futuro. Génesis 13:16 dice, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Abraham no vio esta promesa. No la vio, ¿no es cierto? Sin embargo, la alcanzó con el ojo de la fe. La alcanzó con el ojo de la fe. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces la alcanzó por la fe, hermanos, Abraham. Entonces, hermanos, con los ojos de la fe, no con los ojos físicos, Abraham vio el cumplimiento de todas estas promesas en Cristo, hermanos. Hermanos, vamos a un segundo capítulo. La iglesia alcanzó promesas. La iglesia alcanzó promesas. Entonces, alcanzaron promesas, hermano, alcanzaron promesas. Dios les hizo promesas a la iglesia. Y ya, situémonos, estábamos ahorita en el Antiguo Testamento.
ahorita vamos a tiempos del Nuevo Testamento. Y veamos cómo la iglesia del Nuevo Testamento, hermanos, la iglesia del Nuevo Testamento alcanzó promesas también. Nosotros ya vimos las que alcanzaron, ¿no es cierto? Ya las vimos. La tierra prometida, bueno, gran descendencia, Abraham su hijo, bueno, estas cosas. Entonces, miremos, hermanos, que la iglesia del Nuevo Testamento alcanzó promesas. Hermanos, Dios hizo muchas promesas a la iglesia en el Nuevo Testamento a través de Israel. A través de Israel, el pueblo en el Antiguo Testamento. Pero en especial que de los israelitas vendría la promesa del Mesías, Cristo. Dice Romanos 9, del 4 al 5, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Las promesas, en plural. Pero miren, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, ¿no es cierto? El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén, hermanos. Entonces Cristo es el centro, hermanos, de todas esas promesas hechas a los israelitas, de todas las promesas hechas a Abraham, de todas las promesas que ellos alcanzaron. Todas esas promesas, aunque unas se cumplían físicamente, también apuntaban a la gran promesa, hermanos, de Cristo el Mesías. Entonces, hermanos, Dios le prometió, en tiempos de Deuteronomio, en tiempos de Moisés, a Israel levantar al gran profeta de entre ellos, porque viene a través de Cristo. Mire, aquí, ¿por qué hablo así? Porque, hermano, dice que son israelitas, la que le acabo de leer, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, las promesas. Y de ellos vino Cristo, ¿no es cierto? Entonces, Dios prometió también a ellos, confirmando siendo concordante de todo esto que estamos hablando, de que iba a levantar al Mesías, aquí como el gran profeta de entre ellos. Entonces, Cristo tenía que venir de ese mismo linaje, esa misma descendencia. Dice, profeta les levantaré de medio de tus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Les hablará todo lo que yo le mandaré. Entonces, por eso lo vimos hace no mucho, cuando viene el Padre, confirma y unge a Cristo, sobre todo en el bautismo, también en la transfiguración, dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oí, a él oí. Entonces, hermanos, Dios prometió a los israelitas que de Belén vendría el Mesías, que de Belén vendría el Mesías. Usted lo sabe, dice Miqueas 5:2. O sea, una cosa es que viniera el gran profeta, va a venir de Belén para confirmar todas esas promesas y después alcanzarlas. Dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces, hermanos, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Señor en Israel. Entonces, hermanos, de Belén. Entonces, cuando viene Cristo, todos ellos confirman esas cosas, porque debía cumplirse como el Señor, como Dios lo había dicho en su palabra. Mire, hermanos, también otra de las promesas, tal vez de las más conocidas, que nacería de una virgen. Por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. En el Nuevo Testamento habla que traducido es Dios con nosotros, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, promesas. Entonces, que vendría de los israelitas, que levantaría de los israelitas el gran profeta, que vendría de Belén, que nacería de una virgen. Todos esos eran promesas. También dice que ese Mesías, el gran Mesías, el único Mesías de hecho, vendría a reinar eternamente sobre el trono de David, hermanos. Recuerda ya en Isaías 9, 6 al 7, cuando dice un niño os es nacido, bueno, todo esto lo llama príncipe de paz, y dice después en el 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre.
Entonces, hermanos, mire, Dios prometió también, o sea, por eso Juan el Bautista cuando empieza a predicar dice, el reino de Dios se ha acercado, ¿no es cierto? Y ese reino iba a ser por la eternidad, es un reino que no iba a ser jamás destruido. Pero también Dios prometió también por el profeta Isaías, que vendría de Isaí, pero vendría con los 7 espíritus de Dios. Dice allá en Isaías 11, del 1 al 2, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Con los 7 espíritus de Dios, hermanos, iba a venir el Mesías. O sea, es decir, con toda la sabiduría, porque en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Hermanos, promesas. Dios anunció también en muchos pasajes que no se los voy a poder leer porque, hermanos, son demasiados. Solamente les referencio los más importantes. El Salmo 22 e Isaías 53. Los sufrimientos y muerte del Mesías para limpiar y expiar el pecado de su pueblo, ¿no es cierto? En Isaías, allá vemos todos los sufrimientos. En Salmo 22 muestra características y detalles de la cruz, de cómo fueron escupidos, repartidos sus vestidos, bueno, todas esas cosas. Isaías nos muestra más, pues todo cómo fue despreciado por los hombres, cómo fue llevado como oveja al matadero. Bueno, todo eso lo describe Salmo 22 e Isaías 53. Pero hermano, hace parte de las promesas porque pues sin eso, sin la muerte de Cristo, pues no se puede cumplir después que resucite y todas estas cosas. Entonces hace parte de las promesas, hermanos. Hermanos, Dios también prometió no solo que moriría, sino que prometió que resucitaría al tercer día. En Oseas 6 del 1 al 2. O sea, acuérdense que estamos en la iglesia del Nuevo Testamento y yo les estoy mostrando todas las promesas que se hicieron en el Antiguo para mostrar que ellos alcanzaron esas promesas. Entonces por eso les estoy dando las profecías que se dieron de Cristo desde el Antiguo Testamento a través de los profetas y por medio de Israel también. Entonces la resurrección, dice Oseas 6 del 1 al 2, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. En el tercer día nos resucitará. Evidentemente esto es una profecía de la resurrección de Cristo, que resucitó al tercer día, ¿no es cierto? Entonces hay tipologías de la resurrección, como lo de que pasó con Jonás, pero ahí no dice literalmente que fue una profecía. O sea, no lo dice en Jonás, pero sí en el Nuevo Testamento dice que así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, ¿no? Sin embargo, esto sí es una profecía. Aquí claramente nos habla de una profecía de que Cristo, después de resucitar, por medio de esa resurrección nos puede dar vida eterna a los que creen en Él. Hermanos, Dios también prometió que el cuerpo de Cristo no quedaría en la tumba. O sea, concordante en el Salmo 16:10, hoy cantamos el Salmo 16, dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción, hermanos. Entonces, Cristo, los poderes, los terrores de la muerte no lo iban a retener. Su cuerpo no iba a ver la corrupción, no se iba a podrir como el cuerpo de todos nosotros. El día que muramos, eso es lo que va a pasar inmediatamente. Usted muere, a partir del primer segundo, hermanos, su cuerpo empieza a descomponerse. Con Cristo, el cuerpo de Cristo no vio corrupción, hermanos. No vio la corrupción. Y no dejó su alma en el Hades, evidentemente, porque hoy estarás conmigo en el paraíso. Y no permitió que su santo vea corrupción, porque al tercer día levantó ese cuerpo entre los muertos y lo unió al alma, como va a pasar con nosotros en el día de la resurrección. Hermanos, Dios prometió que el Espíritu Santo vendría a morar en su pueblo, Ezequiel 36:27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. Eso es una promesa que hablaba, que después ya vamos a ver cuándo se cumple, pero era la promesa del Espíritu Santo que iba a morar
en cada creyente y obviamente dentro de la iglesia. No pasaba así en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? El Antiguo Testamento venía, se posaba eso, pero no estaba permanentemente en el creyente. Entonces, hermanos, Dios prometió que derramaría el Espíritu Santo en la iglesia. Y Joel 2:28 al 29, la profecía de Joel, dice allá el profeta, que dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Entonces, la iglesia de Dios, hombres, mujeres y niños, incluso si ya han nacido de nuevo, pues el Espíritu Santo entra a morar en cada uno de los creyentes. Entonces, hermanos, esta promesa fue ratificada por Cristo a sus discípulos antes de ascender al cielo. Antes de ascender al cielo. Aquí ya me voy al Nuevo Testamento. La promesa del derramamiento del Espíritu, porque aún no se había cumplido cuando Cristo asciende, ¿no es cierto? Y les dice, el mismo Cristo ratifica en Hechos 1:8 que eso iba a pasar. Y dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, hermanos, Dios prometió, hasta el mismo Cristo ratificó esa promesa cuando iba a ascender al cielo. Dios prometió a Abraham también, concordante con esto del Espíritu Santo, que la iglesia se extendería a todas las naciones de la tierra. O sea, la iglesia del Antiguo Testamento, que era el Israel, pues solamente estaba allá, ¿no es cierto? Pero ya incluso desde el Antiguo, concordante con lo del Espíritu Santo, y ya les explico porque ahí es el derramamiento de las lenguas, mostrando que se iba a entender a toda tribu, lengua y nación. También se lo había dicho a Abraham de otra manera, Génesis 18: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces, hermanos, ahí están las promesas. Entonces, vamos mirando de manera general cómo fueron alcanzando esas promesas, ¿no es cierto? Y vámonos con Cristo, con su venida, con su nacimiento. Váyase, hermano, váyase a Lucas 1, porque voy a recorrer varias partes de Lucas 1, inclusive de Lucas 2. Entonces, hermanos, busquen Lucas 1, todos, hermanos. Lucas 1. Entonces, hermanos, miren. Elizabeth, hermanos, la madre de Juan el Bautista, ¿no es cierto? Empezó a ver el cumplimiento de la venida del Mesías desde el vientre de María, ¿no es cierto? Desde el vientre de María, Lucas 1, 41 al 43. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Entonces, hermanos, estaban las dos encintas, las dos embarazadas, ¿no es cierto? Y dice que la criatura, Juan el Bautista, salta en el vientre. Dice que ella llena el vientre del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y nos muestra que ella dice: mire, bendito el fruto de tu vientre, porque ella entendía perfectamente que en el vientre de María estaba el Señor, estaba el Verbo hecho carne, hermanos, el Verbo hecho carne, no solamente el hombre, ¿no es cierto? Porque aquí dice: ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. No era simplemente el hombre, era el Dios hombre, hermanos. Recuerden que eso es una herejía, ¿no es cierto? Era el Dios hombre. María fue la paridora de Dios.
¿no es cierto? Yo sé que el concepto Teotocos puede generar confusiones. María, Madre de Dios. Pero hermano, Cristotocos únicamente para decir que fue solamente madre de la naturaleza o paridora únicamente de la naturaleza humana de Cristo, escúcheme bien, es una herejía. Y nosotros debemos entender eso. Ella fue la paridora completa del Dios hecho hombre. No nos debe tener miedo de decir esas cosas, porque eso es lo bíblico, hermanos. ¿No es cierto? Teotocos, no Cristotocos. No Cristotocos, eso fue nestorianismo, eso fue una herejía combatida desde hace mucho tiempo, en los primeros siglos, hermanos. Entonces, hermanos, miren, sigamos ahí. María, la madre de nuestro Señor, vio la promesa. Ahora, María no es la madre del Padre, ¿no? María no es la madre del Espíritu Santo, obvio que no. Eso sí, nada que ver. Estamos hablando de Cristo, del Hijo de Dios. Mire, hermanos, María vio la promesa cumplida de Dios su Salvador. De Dios su Salvador. Miren, tremendo, el Magnífica, Lucas 1 del 46 al 54. El cumplimiento, mira, ella también la vio cumplida. María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo. Todo lo está diciendo del Hijo que tenía en su vientre, de Cristo. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre, hermanos. Tremendo, hermanos. Mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Amén. Usted sabe, hermanos, esto es contundente, hermanos, para mostrar que María necesitaba un Mesías, un Salvador. Ella, como cualquiera de nosotros, nació en pecado fue concebida. Gran herejía de Roma, ¿no es cierto? Una de las más grandes herejías que tiene esa iglesia. Falsa iglesia, ramera iglesia. Hipócrita iglesia, falsa. Mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, hermanos. Mi Salvador. María necesitaba un Salvador. Ella se regocijó porque ella también era como el pueblo que andaba en tinieblas, que vio gran luz. También a ella le aplicaba eso, porque también ella estaba en tinieblas. También ella estaba en sombra de muerte. También ella estaba muerta en delitos y pecados antes de ser salva, hermanos. Ha mirado la bajeza de su sierva. ¿No es cierto? Ella entendió la inmundicia. Que Cristo, que Dios hecho carne estuviera en su vientre, que le haya escogido a ella, hermanos, para llevar al Hijo de Dios en su vientre. Que ella era como otra vil pecadora como cualquiera de nosotros, hermanos. Tremendo, hermanos, tremendo. Ay, perdónenme, hermanos. Entonces, hermanos, ella entendió eso. Y sí, hermano, fue bienaventurada. Todas las generaciones la llamarán bienaventurada. Claro que es bienaventurada, porque solamente a ella le otorgó ese privilegio. Pero no por eso vamos a prenderle velas y vamos a adorar a María y le vamos a hacer una imagen y nos vamos a inclinar ante ella, ante la reina del cielo, hermanos, como la llaman ellos. No, hermanos, por supuesto que no. Pero sí será bienaventurada, llamada por todas las generaciones, ¿no es cierto? Pero, hermano, también nosotros somos llamados bienaventurados porque hemos creído sin ver, hermanos. Pero ya vio ese cumplimiento y habla de las grandes cosas que hizo que venía a ser su hijo, hizo proezas, bueno, quitó los tronos de los poderosos, bueno, empezó a hablar de todo lo que Cristo venía a hacer para instaurar su reino, hermanos.
Dice, socorrió a Israel su siervo en el último versículo, acordándose de la misericordia, mire, de la cual habló a nuestros padres. Las promesas del Antiguo Testamento, hermanos. Las promesas para con Abraham y su descendencia para siempre. Entonces María alcanzó esa promesa. Como Elizabeth también alcanzó esa promesa. La vieron cumplida, hermanos, por el ojo de la fe. Y ya con el ojo físico la vieron también, ¿no? Zacarías, hermano, el padre de Juan el Bautista, ahí más adelantico en Lucas 1 desde el 68, vio la promesa cumplida del poderoso Salvador, del cuerno de salvación. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos ha levantado un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas. Miren las profecías que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre. Alcanzaron promesas. Zacarías alcanzó esa promesa, hermanos. Vio la promesa cumplida del cuerno de salvación, del poderoso Salvador. Otro que alcanzó esa promesa, tal vez más tiernamente, pues no sé, a mí me parece, Simeón, vio la promesa de salvación cumplida en sus propios brazos, hermano. En sus propios brazos. Lucas 2, 29 al 32, hablando de Simeón, perdón. Él le tomó en sus brazos al niño y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel, hermanos. Gloria de tu pueblo Israel. Han visto mis ojos tu salvación. Lo vieron, hermano, tremendo, tremendo. Él dijo: ya me puedo morir en paz. Ya alcancé esta promesa. Ya la alcancé. Pase lo que pase, yo ya me puedo ir tranquilo de esta tierra. La vio Dios, me permitió verla. Él también fue bienaventurado, ¿no es cierto? Hermanos, los discípulos de Juan el Bautista, vieron la promesa esperada de Cristo. Acuérdense que Juan el Bautista los manda a donde Cristo a preguntarle si Él era. Entonces ellos, los discípulos también de Juan el Bautista, vieron la promesa esperada de Cristo. La vieron, hermanos. Mateo 11, del 3 al 6 dice: van los discípulos y le preguntan a Cristo: ¿Eres tú aquel que había de venir, o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Miren, les está diciendo porque ellos en cierta medida tenían algo de duda, ¿no? Algunos dicen que Juan tenía dudas, Juan el Bautista, ¿no es cierto? Algunos dicen, otros dicen que no, que simplemente lo hizo para ir a confirmar. No importa, hermanos, pero sea como sea, Cristo a esos discípulos, que seguramente, yo estoy seguro que si no todos, varios sí tenían dudas, Cristo les confirma y ellos ven cumplida esa promesa. Y dice: mire, ¿cómo saben ustedes? Los ciegos ven, los sordos oyen, a los pobres les ha anunciado el evangelio, y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Es decir, le está diciendo: no duden más, yo soy el cumplimiento de esa profecía. Yo soy Él, yo soy. Ellos, si creyeron, alcanzaron también esa promesa en ese momento. La vieron cumplida. Juan el Bautista, ya más adelante, o paralelamente más bien, confirmó directamente. Juan el Bautista lo confirmó el cumplimiento de esa promesa. Cuando dijo: he aquí,
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Entonces él es el Cordero de Dios. Él vio el cumplimiento de esa profecía ahí. Ya, obviamente ya lo sabía, pero ahí como que la confirma delante de todos, hermanos. Miremos ya a Cristo después de morir y resucitar, con los caminantes de Emaús, en Lucas 24, 45 al 46. Cómo ellos vieron el cumplimiento de las promesas en las Escrituras, de los sufrimientos y de la resurrección de Cristo. Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día, hermanos. Necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Entonces ellos ven el cumplimiento. Recuerden que Cristo les tiene que abrir el entendimiento. El Espíritu Santo se los tiene que abrir porque ellos no entendían. Pero cuando se le abrió el entendimiento, alcanzaron esa promesa y entendieron que Cristo debía morir y también debería resucitar al tercer día, y que lo tenían presente en ese momento. Y después confirman cuando dicen que Él les empieza a explicar desde Moisés, pasando por los profetas, todo lo que decían las Escrituras acerca de Él. Hermanos, miren, Mateo 28:6. Las mujeres que vieron a Cristo resucitado también alcanzaron esa promesa. Cuando dicen, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Esas mujeres estuvieron allá y vieron la tumba vacía, hermanos, a Cristo resucitado. Hermanos, Pablo confirmó el cumplimiento de la promesa de la resurrección de Cristo ya más adelante. Usted sabe que Pablo de todos modos lo ve resucitado, ¿no? Cuando va camino a perseguir cristianos, camino a Damasco. Sin embargo, él lo confirma con sus propias palabras también de esta manera un poco más adelante. Hechos 13, del 36 al 37 dice, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Recuerde la promesa de que Cristo, en el Salmo 16:10, pero mire, dice, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Entonces está diciendo Pablo, mire, Cristo resucitó. De hecho, yo lo vi resucitado. Entonces, Pablo también alcanzó esa promesa. Y los que estaban ahí también vieron esa promesa ya cumplida. Hermanos, en general, los israelitas de ese tiempo, de los tiempos de la iglesia, en el Nuevo Testamento, vieron el cumplimiento del tiempo de la venida de Cristo para redimir a su pueblo. Como dice Gálatas 4, del 4 al 5, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Todos ellos vieron eso. Dijo, vino el cumplimiento del tiempo. Aquí hace un resumen de todo. Dios envió a su Hijo nacido de mujer, su nacimiento, y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Es decir, hermanos, la redención, vida perfecta, muerte sustitutoria o expiatoria, y resurrección para nuestra justificación, como dice la palabra de Dios. Mire, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Es decir, la promesa hecha de Adán, que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Hijos de Abraham por la promesa, por Cristo. Hermanos, miren, la iglesia vio el cumplimiento de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Yo ya les decía, allá fueron las promesas de que el Espíritu se derramaría. Aquí es el cumplimiento. Allá en Hechos 2, 2 al 4. Cuando reparte lenguas de fuego, ¿no es cierto? Hermanos, ¿qué estaba mostrando? Hechos 2 del 2 al 4 dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego,
asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hermanos, mire, ¿para qué pasó eso? Recuerden lo que dice 1 Corintios 14. Dice, las lenguas son por señal, ¿no es cierto? Para juicio a Israel, ¿no es cierto? Era un juicio, pero también era una señal. Mire, hermano, era juicio, pero a la vez una bendición. ¿No es cierto? Juicio a Israel. ¿Qué les estaba mostrando a los israelitas? El nombre de Jehová, el nombre de Dios, ya no iba a ser solamente hablado en el lenguaje hebreo. Iba a ser hablado en toda tribu, en toda lengua diferente. A este pueblo, como dice el profeta en el Antiguo Testamento, hablaré a este pueblo en lengua extraña, en lengua de tartamudo. Entonces, hermano, aquí es ese cumplimiento. Aquí se estaba cumpliendo eso, para mostrar que la simiente de Abraham, el pueblo de Dios, se iba a extender a toda tribu, a toda lengua y a toda nación. Hermanos, ellos vieron cumplida la promesa hecha por Joel. Y por eso allá Pedro se para en Hechos 2, 15 al 18 y dice, esto fue lo que dijo el profeta Joel. Porque en él, dice, porque estos no están ebrios. Porque empezaron a acusarlos de que estaban ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Entonces, ellos vieron cumplida cuando viene el Espíritu Santo en Pentecostés el cumplimiento de esa profecía de Joel. Alcanzaron esa promesa, hermanos, por la fe. Hermanos, vámonos al tercer capítulo. Nosotros alcanzando promesas. Nosotros alcanzando promesas. Hermanos, miren, vamos a ver primero que nosotros ya alcanzamos promesas, usted y yo. Nosotros como creyentes ya hoy alcanzamos promesas. ¿Por qué? Primero, ¿por qué las alcanzamos? Porque todas las promesas que Dios le hizo a Abraham se cumplen en Cristo para la iglesia. Y si nosotros somos ya la iglesia, ya tenemos estas promesas. Como dice Gálatas 3:16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, hermano, Cristo es la promesa mayor, pero a través de Cristo recibimos las bendiciones y las promesas, ¿no es cierto? Porque la promesa de esa simiente era Cristo, ¿no es cierto? Pero por Cristo, como dice Gálatas 3:29, alcanzamos el resto de todas las promesas hechas a Abraham, como dice allí. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, mire, y herederos según la promesa. Entonces, por Cristo, que es la simiente, alcanzamos la promesa. O sea, también para mostrar que Cristo es la única simiente en la cual hay salvación. No para mostrar que en otras simientes puede haber salvación. Cuando le dice al principio, Abraham fueron hechos de promesa y a su simiente, no dice y a las simientes. También de alguna manera para mostrar que no por medio de otras simientes puede haber salvación, sino únicamente por la simiente de Cristo. Hermanos, así como a Abraham le fue contada por justicia la fe, también para nosotros es esta misma promesa, si hemos creído que Cristo resucitó. Como dice Romanos 4, 23 al 25, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Mire, hermanos, dice, no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, no solamente para Abraham, sino para nosotros, hermanos, a los que hemos creído que Dios lo levantó de los muertos. Si usted realmente ha creído
esa doctrina, hermanos, realmente, hermanos, verdaderamente, sinceramente, producto del nuevo nacimiento, hermanos, usted tiene la misma salvación que tuvo Abraham. Tiene la misma fe, la misma fruto de esa fe. Hermanos, y mire, Dios prometió que a los que han creído realmente en Cristo y en su obra son salvos, hermanos. Como dice Romanos 10, del 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, hermanos, con el corazón se cree para... Mire, si creyeres, confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Entonces, hermano, quien no confiese que Cristo es el Señor, quien se avergüence del Evangelio, pues, hermano, evidentemente no es salvo. Entonces, preguntémonos, ¿nos avergonzamos del Evangelio? ¿Realmente nos avergonzamos? Pensemos, analicémoslo. ¿Estamos predicando? ¿Estamos hablándole a las otras personas? Y dice, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, hablando de la resurrección, ¿no es cierto? Acuérdense que existía una herejía que iba un poco ligado a todo esto, ¿no es cierto? En los primeros siglos, que Cristo no había resucitado en carne. No recuerdo cómo es el nombre de la herejía, pero eso fue una herejía, que solamente vino en espíritu y no sé qué y todo eso. Discúlpeme, no me acuerdo el nombre. Entonces, esa era una herejía. Si Cristo no vino en carne, no pudo resucitar y no puede expiar, no puede morir y resucitar y expiar el pecado, porque tenía que morir y su cuerpo ser levantado para no ver corrupción. Entonces, hermanos, la fe es del corazón. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, hermanos, no es simplemente una confesión de labios, hermano. No es simplemente decir, yo creo en Jesús. Eso es una de las grandes herejías de la iglesia moderna, ¿no es cierto? La oración de fe, la oración del pecador, el llamado al altar. Y declaran, como hace Roma, papalmente salvas a las personas sin haber tenido un verdadero y genuino arrepentimiento, ¿no es cierto? Con el corazón. La fe no se cree con la cabeza. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Con el corazón se cree para justicia, hermanos. Y con la boca se confiesa para salvación. Porque proclamamos de Cristo. No nos avergonzamos. Recuerde que ellos iban a morir por su fe, ¿no es cierto? Recuerden cuando dice eso, ellos estaban en tiempos del Imperio Romano, hermanos. Y ellos, confesar a Cristo implicaba posiblemente o una cárcel o morir, muchos como vendieron en el Coliseo Romano. Esta carta es a los romanos, de hecho. Ay, hermanos. Entonces, si usted ha creído en Cristo, si usted ya creyó en Cristo de esta manera, usted ya alcanzó esta promesa, la más importante de todas. Si usted es salvo, no importa que el mundo se ponga patas arriba. Entonces, esto es lo más importante, hermanos. Esto es lo fundamental, hermanos. ¿Es salvo? ¿Usted ya es salvo? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Usted ya entró por el camino, por la puerta estrecha y está caminando el camino angosto que lleva a la vida? Porque acuérdense que no hay una sola simiente también. Cristo. Un solo camino de salvación. No varios caminos. No Mahoma, no Buda, no María, nadie de ellos, ¿no es cierto? Nos dan salvación. Solo Cristo da salvación. Hermanos, tenemos la vida eterna. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, hermanos. Entonces, hoy, si ya hemos creído en Cristo verdaderamente, si nos hemos arrepentido del pecado, hoy ya alcanzamos la promesa de la vida eterna. ¿No es cierto? Porque nuestra vida es eterna, hermanos. Entonces, ya hemos alcanzado esa promesa. Sí, no hemos llegado al cielo, pero ya tenemos vida eterna hoy. No vamos a morir. La muerte no tendrá potestad sobre nosotros. ¿Dónde está, muerte? Tu victoria, oh sepulcro, tu aguijón, creo que dice. Gracias sean dadas a nuestro Señor Jesucristo.
Hermanos, hoy ya la tenemos, si verdaderamente hemos creído en Cristo, si hay una fe genuina, hermanos. También hay otra promesa que hemos alcanzado: ser sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1:13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces la Biblia dice: conoce el Señor a los que son suyos, ¿sí o no? Teniendo que este sello: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén. Entonces hay una promesa: el Señor conoce a su pueblo. Él sabe, hermanos, si yo tengo una fe verdadera o no. Él lo sabe. Yo puedo estar en este púlpito y estar condenado, hermanos. Así es, esa es la realidad, hermanos. Usted puede estar allá sentado y estar condenado bajo la ira de Dios. Esa es la realidad, hermanos. Esa es la verdad. Conoce el Señor a los que son suyos. Yo puedo mostrar una cara acá amable, decir amén a todo, ¿no es cierto? Conoce el Señor a los que son suyos. Puedo venir a la iglesia, puedo hacer esto, hermanos, y no serle al Señor. Hay veces nos falta meditar más en esto. Yo como pastor me falta meditar más en esto. Yo me paro cada 8 días acá y no me tiemblan las piernas la mayoría de las veces. Yo puedo estar condenado, hermanos. Yo puedo estar condenado. Hermanos, si usted ha creído verdaderamente en Cristo, tiene las arras del Espíritu Santo también. Y el que nos confirma con vosotros es Cristo, dice en 2 Corintios 1, 21, 22. Y el que nos confirma con vosotros es Cristo, en Cristo, perdónenme. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones, hermanos. Entonces hay una garantía, hermanos. También hay una garantía. Eso también es una promesa. Si usted nunca en la vida se ha sentido salvo, usted no es salvo. Así de sencillo. Eso sí se lo aseguro. Ahora, el cristiano puede dudar. Yo dudo, hermanos. Hoy estoy dudando. Hoy dudo. Hoy dudo de mi salvación. ¿Sí me entiende? Pero no puede ser todos los días. No puede ser todos los días. Hay una garantía. Hay un consuelo. Cuando hemos pecado, el Señor viene, nos aflige, hermanos, y nos vuelve y nos lleva y nos devuelve el gozo de la salvación. Amén. ¿Usted ha sentido eso? Amén. Yo sí lo he sentido, hermanos, muchas veces. Señor, obra, obra, Señor, obra. Obra, Señor, obra. Bendito seas tú, Señor, bendito seas tú. Bendito Jesucristo, hermano. Amén. Bendito el Señor Jesucristo, que murió en una cruz por nuestros pecados. Bendito sea Cristo, bendito sea el Señor, bendito ese poderoso Salvador. Bendito Señor, no soy digno de estar acá, no soy digno, no soy digno. No, Señor, ora, perdóname, Señor, perdóname. Ay, Señor, obra en esta iglesia. Amén. Salva, Señor, salva, por favor. Salva, Señor, da corazones regenerados, por favor. Te lo imploro, Señor, te lo imploro. En el nombre de Cristo, en el nombre de tu Hijo. Salva, Señor, salva, por favor. Ay, Señor, Señor, obra, Señor, obra. Ay, Señor, vuélvenos ese gozo de la salvación. Espíritu, nos conforte, Señor, por favor. Ay, Señor, ay, Señor. Ay, Señor,
Hermanos, tenemos también la promesa de la esperanza en las tribulaciones por el Espíritu Santo que nos fue dado, hermanos. Mira lo que dice Romanos 5, del 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Señor, hay consuelo por medio de Cristo. Hay una promesa de consuelo para cada creyente, real, verdadera, hermanos, verdadera. Ay, Señor, hay promesas temporales, claro que las hay, pero también hay promesas eternas, hermanos. Primera de Corintios 15, 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, hermanos. Entonces, hermanos, la iglesia ya ha alcanzado promesas. Yo lo que le he leído son cosas que ya hemos alcanzado usted y yo, si somos verdaderamente creyentes, hermanos. Pero, hermanos, también alcanzaremos promesas. Hay cosas que no hemos alcanzado usted y yo todavía. Mirémoslas, hermanos. Varias. Todas van ligadas al estado eterno, pero no todas, de hecho, pero sí la mayoría. Dice, prometió, hermanos, que Cristo volverá. Cristo va a volver, hermanos, Cristo va a volver. Y el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tal vez está esperando. Todos deben llegar, todos los cristianos. No se va a condenar ninguno, pero probablemente aquí haya un elegido de Dios que no haya sido salvo todavía. Y por eso el Señor no ha venido. Es probable. O sea, no creo que seamos el único, el último, pero los hay. Hermanos, prometió que Cristo iba a venir de repente, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y va a volver. Hay una promesa de que Cristo va a volver. Algunos decían que Cristo ya había vuelto. Eso es una herejía. Cristo no. Los dos ángeles, cuando Cristo estaba ascendiendo al cielo, prometieron a los discípulos, cuando Jesús estaba ascendiendo al cielo, que Él volvería, hermanos. Dos ángeles lo ven subiendo al cielo y dicen, y les dicen los dos ángeles ahí a las 500 personas que estaban en este momento: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Como le habéis visto ir al cielo. Ay, hermanos, el mismo Cristo lo prometió. En Apocalipsis 22:20 le dice el que da testimonio de estas cosas, dice: ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven, Señor Jesús. Debemos amar la segunda venida de Cristo. Pablo dice que no solo a mí recibirán la corona de justicia, sino a todos los que aman su venida, hermanos. Esto es una promesa futura, hermanos. Mira, hermanos, Dios escribió la Biblia. Yo digo esto muchas veces. Dios escribió la Biblia de tal manera. O sea, yo estoy viendo porque eso pasó en todas las generaciones. Dios escribió la Biblia de tal manera que cada generación estuviera anhelando la venida de Cristo. Pensara que Cristo ya iba a venir. Ahora, a mi modo de ver, yo creo que en nosotros, hermano, eso sí ya... Hace 100 años, Israel no había vuelto a la tierra prometida, ¿no es cierto? Ya volvió. Entonces ya hay muchas más cosas.
Probablemente por eso hace 200 años, 300 años, veían las cosas de otra manera en ciertos temas, ¿no es cierto? Pero bueno, hermanos. Pero no solo prometió que iba a volver, hermanos, prometió que usted y yo íbamos a ver a Dios cara a cara, ¿no? Cara a cara, a Cristo, al Dios Trino, digámoslo así. 1 Corintios 13:12. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Veremos cara a cara, hermanos, veremos cara a cara. Conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Hermanos, hay otras promesas que usted podría, yo creo que yo esto lo hubiera podido poner arriba, pero bueno, ya lo dejé acá. Prometió que su reino influenciaría el mundo. Eso es una promesa. Tal vez no lo vemos muy tan claramente en algunas cosas. Recuerde lo de la semilla de mostaza, que dice que a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Hermano, esta promesa ya se viene cumpliendo realmente, pero tiene que seguirse cumpliendo, evidentemente. Eso es lo que se conoce como la cultura judeocristiana, hermanos. La cultura judeocristiana, es decir, que viene con los cimientos bíblicos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, hermanos, ha influenciado este mundo. La semilla de mostaza nos muestra eso. Hermanos, principios como la vida, la libertad, la propiedad, la familia, son sacados de las Escrituras. Así muchos lo hablen no en nombre de Dios, pero ha sido influenciado por la Biblia, hermanos. ¿No es cierto? Eso es lo que está ahí. Los puritanos entendieron eso, lo vieron. ¿No es cierto? Muchas constituciones, hermanos, fueron escritas en su momento por hombres de Dios. Otras no. Pero aún así esos hombres terminaron diciendo lo que todos sabemos que está bien y está mal. ¿No es cierto? Porque era la influencia del cristianismo en la tierra, hermanos. Esta promesa se está cumpliendo, se ha cumplido, pero también va a terminar de cumplirse finalmente. Entonces, hermanos, también que prometió, no solo esto, sino que su reino se extendería hasta el último rincón de la tierra, dice la Biblia. Ahí seguidito, la parábola de la levadura, dice: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Todo fue leudado. Entonces, hermano, eso se está cumpliendo, pero falta que se cumpla completamente. Entonces, acuérdense que cuando vimos conquistaron reinos, ¿no? Veíamos que en Apocalipsis dice que todos los reinos pasarán a ser del Señor y de su Cristo, ¿no es cierto? Entonces eso falta por cumplirse. Eso hoy evidentemente no está. Falta por cumplirse. Pero hay un progreso para ese cumplimiento. Porque dice hasta que todo fue leudado. ¿Qué también prometió y falta por cumplirse, hermanos? Que Dios iba a derramar gracia en Jerusalén y iban a reconocer a Cristo. Eso todavía no se ha cumplido, hermanos. ¿No es cierto? Zacarías 12:10. Ya siempre hablamos de esa cita. Dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moderadores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Mirarán a mí. Esto no se ha cumplido, hermanos. ¿Cuándo miraron? ¿Cuándo se ha derramado espíritu de gracia? ¿Cuándo pasó esto? Sí, yo sé que en el Nuevo Testamento el soldado dice: y mirarán a mí a quien traspasaron. Pero en ese momento no hay espíritu de gracia. No pasó, como dice acá, con todas las tribus.
No pasó en un contexto de lo que viene hablando del 1 al 9, de un Jerusalén con un reino combatiendo con todas las naciones. ¿No es cierto? Entonces no se ha cumplido esto. Falta por cumplirse, hermanos. Bendito sea el Señor. Y es concordante con Romanos 11, que volvería a salvar a muchos judíos al final, hermanos. Dice, se las voy a leer de seguido, Romanos 11, 12, 15, 23 y 24. Dice, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Está hablando de judíos étnicos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Si no permanecieren en incredulidad serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Entonces, hermanos, miren, esto no ha pasado. Romanos 11 no ha pasado, hermano. Estas citas no han pasado. Dígame si ha habido una plena restauración de judíos. ¿Cuánto más su plena restauración? Esto no ha pasado, hermanos. Esto falta por cumplirse. De a poquitos, como si ha habido judíos durante todas las épocas, salvos evidentemente que sí, convertido a Cristo, pero de a poquitos. No hay una plena restauración de judíos. No han vuelto a ser injertados, ellos están bajo un juicio en este momento, deben arrepentirse, y si mueren sin Cristo están condenados para siempre, por toda la eternidad. Los que han muerto durante estos 2000 años sin Cristo están condenados. Solo hay una simiente por la cual podemos ser salvos, la simiente de Abraham, Cristo. Hermanos, prometió, concordante con esto, que finalmente se iba a completar, que va a completar y va a salvar a todo el Israel de Dios, tanto a judíos como a gentiles. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Que apartará de Jacob la impiedad. Entonces, hermano, eso está por cumplirse. Porque no ha entrado el último de los gentiles, no se han convertido el resto de judíos, los judíos, no ha habido eso. Entonces todavía todo Israel no es salvo. Todo Israel, uno lo entiende, que es todo el Israel de Dios, judíos y gentiles, cuando se introduzca y aparte de Jacob la impiedad finalmente. Entonces, hermanos, Dios también prometió que nada va a prevalecer contra la iglesia. Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, hermano, la iglesia no va a ser destruida. Como dijo Gamaliel, si se están metiendo con Dios, nada van a poder hacer. Y efectivamente se está metiendo con Dios. Pero paralelo a esa iglesia hay una ramera, ¿no es cierto? Entonces es que ellos también dicen eso, ¿no? Roma dice, si ve, nadie nos ha destruido. Bueno, es la iglesia verdadera, la iglesia fiel, la que no la idólatra, ¿no es cierto? La verdadera, la que el Señor conoce. Las puertas del Hades. Mire, la iglesia ha estado en medio de estados opresores, de imperios que la han perseguido, del imperio romano, en medio de la gran Babilonia, Satanás haciendo guerra contra los santos, el papado también, la bestia, pero Satanás también persiguiendo a la mujer y a su descendencia. Y acá está la iglesia, acá sigue la iglesia. Nada va a prevalecer contra la iglesia. Hermanos, porque Dios prometió destruir a todos sus enemigos. Dice, preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Esto es una promesa, ¿sí, hermanos? Y debe cumplirse. Dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Entonces todo esto va a ser destruido. Todo enemigo de Dios va a ser destruido. Tanto individualmente, los impíos, como institucionalmente. ¿No es cierto? El papado, la gran Babilonia, todos los reinos que no se someten a Cristo, van a ser destruidos.
Y los está, dice, pero hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Los está destruyendo. Aquí dice hasta. Hay una progresión en esa destrucción. No es que viene y los destruye en un solo día. Los está destruyendo, hermanos. Hasta. Los va sometiendo, los va sometiendo. Y cada enemigo que muere, pues también ha sido sometido. Es decir, cada persona. Pero dice que hay un enemigo al final. El postrer enemigo que será destruido es la muerte. Ese es el más grande, digámoslo así. Esa fue la maldición que entró al mundo. Cuando el Señor destruya completamente la muerte para siempre. Entonces prometió que todos sus enemigos serán destruidos. Por eso dice que en Apocalipsis 18:8, y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Roma, papá, va a ser destruida, hermanos. Amén. Completamente. En un día, si estamos acá, pues veremos eso. Veremos sus plagas. Dice, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Pero ya la está siendo destruida. Hermanos, no con ánimo de contender, ni mucho menos, hermanos. Pero hermanos, los imperios no caen en un día. Ningún imperio cae en un día. Nadie cae en un día, hermanos. Mire la historia del imperio romano, de los 4 reinos, cómo cayeron. Todos se fueron debilitando poco a poco. Más que nada, no lo notaban. Hasta el año 476, el imperio romano parecía que estaba bien, a ojos externos eso, pero internamente ya venía cismas, divisiones. Y eso está pasando con la iglesia de Roma, hermanos. O a menos de que ella no sea la interpretación que hemos tenido, ¿no es cierto? Que sea otra, que otra sea la gran ramera, pero pues obviamente no. Entonces, hermanos, prometió también que Cristo vendría a destruir finalmente al hombre de pecado. Segunda de Tesalonicenses 2:8, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Definitivamente ya lo va a destruir para siempre. Y es cuando arroja al lago que arde con fuego y azufre. Prometió lanzar al lago de fuego a las 2 bestias. En Apocalipsis 19:20, a estas 2 bestias. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Es justo, hermanos, que pase eso. Ay, ¿usted por qué se alegra que eso, no sé qué? No, hermano, la Biblia dice que es justo. Alégrate, cielo, cuando pase esto. Y lo vamos a ver, los que estemos allá. Porque cuando sean lanzados es en el juicio, ¿no es cierto? Y ahí sí diremos los cristianos, amén. Bendito sea Dios. Está haciendo juicios justos y maravillosos. Son tus juicios, justos y verdaderos. Son tus juicios o tus caminos. Será destruida, es justo. Han reinado por mucho tiempo, como el rico. En la parábola del rico y Lázaro, la historia del rico y Lázaro. Y a nosotros somos como Lázaro. Nos ha tocado sufrir, a la iglesia fiel. ¿No es cierto? Es justo. Ya recibió mucho usted, pero ya ahorita la verdadera va a recibir en su reino. Hermanos, prometió que su pueblo iba a reinar con Cristo finalmente. Apocalipsis 24, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes y en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esto es una promesa por cumplir, ¿no es cierto? Claro, hay unos que dicen a mileniales que esto ya se está cumpliendo, que aquí ya Cristo, que ya la iglesia está reinando, que Satanás está atado. Bueno, es una interpretación, pero pues creo que los ojos, el sentido común no nos muestra esto, ¿no? Nosotros entendemos que hay una promesa futura acá, que su pueblo va a reinar con Cristo. Prometió también, acuérdense que la bestia y el falso profeta iban a ser lanzados al lago de fuego.
Prometió también lanzar al lago de fuego y azufre al diablo, hermanos. Y el diablo, Apocalipsis 20:10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos. Entonces, también veremos eso en el día del juicio, ¿no es cierto? Siendo lanzado, porque ese lago de fuego fue preparado para Satanás y sus ángeles. Prometió finalmente cielos nuevos y tierra nueva. Se me fue mucho el tiempo, qué pena, hermanos. Cielos nuevos y tierra nueva, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Va a haber una tierra renovada, porque los mansos van a heredar esa tierra, dice la palabra. Es el cielo verdadero en la tierra, no como dicen los falsos profetas. Hermanos, prometió que ya no íbamos a tener más llanto, más dolor, y que Dios iba a morar con nosotros para siempre, hermanos. Apocalipsis 21, del 3 al 4, y una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Cualquier angustia en el Señor, cualquier persecución, cualquier tristeza, cualquier aflicción, nuestros cuerpos se debilitan cada día. Ya no va a haber nada de eso, hermanos. La iglesia va a estar definitivamente, no va a tener ninguna angustia, ni cero, ni media, ni un milímetro de angustia, hermanos. Aquí sufrimos. Aquí padecemos persecución, aquí pasamos tribulaciones, hermanos. Pero un día ya no las vamos a pasar nunca más, nunca más. Aquí pueden haber momentos buenos y malos, allá no. Allá todo es perfecto, hermanos, todo es perfecto. Prometió que no iba a haber nunca más maldición ni oscuridad. Apocalipsis 22, 3 al 5, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. No habrá más maldición, no habrá más pecado. Usted y yo combatimos todos los días con el pecado, desafortunadamente. El pecado nos aflige, hermanos. Pero va a haber un día que ya no vamos a combatir con esta carne. Un día de verdad se va a cumplir cuando Pablo dijo: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ya no se va a enfermar usted más. No va a haber nada de estas cosas, hermano. Pero tampoco va a haber oscuridad. Ya todo será claro, perfectamente claro. Hoy hay penumbras, hoy hay oscuridad, por momentos luz, por momentos brilla las cosas, pero llegará un momento que ya no va a haber nada de eso, ninguna duda, ninguna confusión. Hermanos, prometió bendiciones eternas a los vencedores, se las recorro rápidamente, Apocalipsis 2 y 3. Nos dará a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Nos promete que no sufriremos daño de la segunda muerte. Nos promete que nos dará a comer del maná escondido y una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. Nos promete que nos dará autoridad sobre las naciones para regirlas con vara de hierro, y nos dará la estrella de la mañana, Cristo. Nos promete que seremos vestidos de vestiduras blancas, y que jamás borrará nuestros nombres del libro de la vida, porque conoce el Señor a los que son suyos. Y Cristo va a confesar nuestro nombre delante del Padre y de los ángeles, a los que no se avergüencen de Cristo y de su evangelio. Dice, nos promete que nos hará columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldremos de allí, y escribirá sobre nosotros el nombre de nuestro Dios y el nombre de la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén. Nos promete que nos dará, que se siente con nosotros, que nos sentemos con Cristo en el trono, así como Él ya se sentó en el trono de su Padre, hermanos. Hermanos, Él prometió darnos todas las cosas, porque el que venciere le dará todas las cosas, y yo seré su Dios, y Él será mi hijo.
y Él será mi hijo. Hermanos, usted y yo recibiremos esto, porque la segunda venida de Cristo traerá todas estas promesas. Es decir, hay cosas por cumplirse que todavía faltan por cumplirse acá, futuras, pero hay otras que son las que son de la eternidad. Pero hermano, hasta tanto Cristo no venga, nada, todo falta por, bueno, todo no, cosas faltan por cumplirse. La segunda venida de Cristo definitivamente saldrá todas las promesas. Debemos vivir por la fe, hermanos, por la fe, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Muchos se burlan de esta promesa. ¿Qué hubo? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Impíos familiares, ¿usted y yo creemos verdaderamente en esto? Porque cuando Cristo venga se van a cumplir todas. Hasta tanto no venga todavía falta por cumplirse cosas. Perseveremos, hermanos, hasta el fin para alcanzar estas promesas. Que no desmayemos, que no vamos a caer, vamos a resbalar, hermanos, pero que nos levantemos por la fe. Amén. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para la plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Seamos pacientes, hermanos. No seamos perezosos, seamos diligentes. Hombres, seamos diligentes en las cosas de Dios. Seamos pacientes, hermanos, para alcanzarlas. Perseveremos. Hebreos 10, 35 a 36. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hermanos, tenemos preciosas y grandísimas promesas, por medio de las cuales nos ha dado el Señor, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Perseveremos, luchemos, hermanos, no desmayemos. ¿A quién más iremos si solo Cristo tiene palabras de vida eterna? Todas las promesas, todo esto que vimos hoy, son sí y amén en Cristo. Sí y amén en Cristo. 2 Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Anhelemos eso. Digamos como dice Apocalipsis 22:17, y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Quiere esta promesa, amigo o amiga? Cualquiera que esté sentado acá, bueno, tome gratuitamente del árbol de la vida. Crea, arrepiéntase si no se arrepintió. Niños, muy bonito hablar del maná escondido, del árbol de la vida. Es precioso todo esto. Pero niños, ustedes deben alcanzar esta promesa. Deben arrepentirse y creer en Cristo. Si hay alguien que no se ha arrepentido, pues también. Hermanos, vivamos por fe, esperando y anhelando estas promesas. Como dice 2 de Pedro 3:14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados con Él sin mancha, irreprensibles en paz, hermanos. Hermanos, anhelemos esto. Otra vez, hermanos, si usted no es de Cristo, no hay nada, hermanos. Si yo no soy de Cristo, así predique de Cristo todo el tiempo, nada de esto lo vamos a tener, hermanos. Entonces examínese a ver si está en la fe. Examínese. Es el examen de conciencia más importante que debemos estar haciendo permanentemente. Amigo, amiga, hermano o hermana, que el Señor nos ayude y vivamos como los que por fe alcanzaron las promesas. Señor, obra en nosotros, Padre Santo, obra en la iglesia, obra en mí, Señor, obra en cada hermano, en cada hombre de esta congregación, en cada hermana de esta congregación. Guíanos, Señor, guíanos, por favor. Ayúdanos a perseverar hasta el fin, Señor, por favor. Bendito seas tú. Perdónanos por nuestra incredulidad, perdónanos por nuestra negligencia, perdónanos por el carácter que muchas veces
Ay, Señor, ayúdanos, por favor, de verdad. Te lo rogamos, te lo pedimos, Padre. Obra en nosotros, obra en la iglesia, obra en Ipiales, obra en los niños. En el nombre de Jesús. Amén y amén.